audiotexto sobre un artículo del autor Rodrigo Upridny, titulado Jueces, narcos y políticos, la judicialización de la crisis política. Ese artículo hace parte del libro titulado Tras las huellas de la crisis política, cuyo editor fue Francisco Leal Buitrago en el año 1996. Bien, vamos a hacer la referencia del texto del cual hace parte el artículo. Ya dijimos el nombre del autor, Rodrigo Upridny, el título del artículo, y que este aparece en el libro Tras las huellas de la crisis política, cuyo editor fue Francisco Leal Buitrago. El libro que se está leyendo es la primera edición, la de 1996 fue la primera edición. Fue con colaboraciones de la Fundación Friedrich Ebert, la FESCOL, Fundación de Colombia, y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, según sus siglas, el IEPRI, Instituto de Estudios de la Universidad Nacional de Colombia. Fue publicada en Bogotá por la editorial Tercer Mundo Editores. Como es de costumbre, yo haré una especie de lectura de contenidos, de manera que pueda eso tener brindar alguna guía a entendimiento de los escuchas. Entonces, vamos de nuevo al título: Jueces, narcos y políticos, la judicialización de la crisis política. Este artículo consta de 27 páginas, va desde la página 100 hasta la página 127. Está dividida en tres partes pues gruesas, y voy a leerlas. La primera de ellas se titula La progresiva judicialización de la crisis política. Dentro de esa primera parte hay subpartes que pues serán leídas en su momento. La segunda parte, después de la progresiva judicialización de la crisis política, será los orígenes de la judicialización. Y la tercera y última parte fue titulada por su autor como a título de conclusión: riesgos y potencialidades de la judicialización de la crisis. Bien, ahora vamos al contenido del artículo. Rodrigo Upridny, en épocas en que fue publicado el libro, es decir, en 1996, era abogado, doctor en economía, profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, y en 1996 también era magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Bien, Jueces, narcos y políticos, la judicialización de la crisis política, por Rodrigo Upridny. Upridny se escribe de la siguiente manera: U-P-R-I-M-N-Y. Rodrigo inicia el artículo con una cita de un texto de Francesco Carrara, titulado Programa de Derecho Criminal, según el tomo séptimo, publicado en Bogotá por la editorial Temis en 1982, la página 525, comillas. Siempre y en todas partes, cuando la política entra por la puerta del templo, la justicia atemorizada huye por la ventana para regresar a los cielos. Como doctrina filosófica, estoy convencido de que el derecho penal es impotente, pues nunca será el árbitro de la suerte de un hombre a quienes unos aplauden y otros execran, porque jamás el derecho punitivo podrá llegar a ser el árbitro de la verdad entre esos aplausos y esas execraciones. Fin de las comillas. Uno de los rasgos más importantes de la crisis política que ha vivido Colombia por la infiltración de dinero del narcotráfico en la campaña presidencial es su muy alta judicialización, esto es,
la importancia enorme que han tenido los procesos, las decisiones jurídicas y el propio lenguaje judicial en el desarrollo de los acontecimientos. Así, la crisis se desencadena en gran medida por investigaciones de la Fiscalía. Es igualmente posible que su futuro se decida también por medio de pronunciamientos judiciales o que al menos estos tengan un peso determinante en la salida de la misma. A su vez, los funcionarios judiciales con sus declaraciones y decisiones han ocupado un lugar central en la evolución de la coyuntura y, finalmente, los otros actores de la crisis han asumido un lenguaje propio de abogados, de suerte que pocas veces se habían utilizado tanto en Colombia, en las primeras páginas de los periódicos, palabras como debido proceso, resolución inhibitoria, reserva sumarial, enriquecimiento ilícito, preclusión y otras. Es cierto que esta centralidad de la justicia en el panorama político colombiano no es totalmente nueva. En las 2 últimas décadas el tema judicial ya había entrado con fuerza en la política colombiana, pues la reforma del aparato judicial y su impacto en el proceso político y en la gobernabilidad democrática se habían convertido en uno de los temas principales de la agenda política y de las discusiones académicas. Igualmente, es indudable que la participación de los procesos judiciales en el desarrollo de una crisis política no es exclusiva de Colombia, pues en otros países se han presentado en los últimos años fenómenos similares, como lo muestran en América Latina los casos de Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá o México, o en Europa las investigaciones de manos limpias en Italia o las denuncias contra el gobierno de Felipe González en España. A su vez, esto podría estar ligado a un protagonismo creciente que por muy diversos motivos han adquirido los jueces en casi todos los países, tanto desarrollados como del tercer mundo. Sin embargo, no por ello deja de ser notable que la más importante crisis política de Colombia, un país caracterizado por esa paradójica combinación de aguda violencia y prolongada estabilidad institucional, haya sido en gran medida un producto del trabajo de funcionarios judiciales. Exagerando un poco y con algo de ironía, se podría decir que la actividad judicial ha implicado una desestabilización institucional que no lograron los paros cívicos, ni las ofensivas guerrilleras, ni los atentados terroristas del narcotráfico. Pregunta: ¿qué es lo que explica esa alta judicialización de la actual crisis política y qué potencialidades y riesgos puede tener esa característica para la democracia colombiana? Este texto busca una respuesta a esos interrogantes, para lo cual comenzaré por describir los momentos esenciales de esa judicialización de la crisis, para luego analizar los posibles factores que la explican y finalmente, a título de conclusión, evaluar sus riesgos y potencialidades para la precaria democracia colombiana. Primera parte, primera de 3, como ya dijimos en la lectura de la especie de contenido. Primera parte: la progresiva judicialización de la crisis política. Voy a leer las divisiones que hacen parte de la primera parte del artículo. Entonces, hacen parte del subtítulo La progresiva judicialización de la crisis política, los siguientes subtítulos. El primero: hacia el proceso 8000, una fiscalía reorientada a la investigación de la corrupción política. Segundo subtítulo: se consolida el proceso 8000. La Corte Suprema dicta autos de detención. Siguiente: los éxitos contra el cártel de Cali y el inicio del primer juicio al presidente. Siguiente: la Corte Constitucional defiende el fuero presidencial. Siguiente: el narcomico, los enfrentamientos en torno al alcance del tipo penal de enriquecimiento ilícito. Siguiente: los ataques jurídicos contra la Fiscalía. Siguiente: el nuevo juicio al presidente. Siguiente y último de esa primera parte:
las nuevas intervenciones de las altas corporaciones y de la Fiscalía. Bien, entonces, primera parte, la progresiva judicialización de la crisis política. La judicialización de la crisis abarca múltiples hechos que sería imposible presentar sistemáticamente en este breve artículo, pero creo que ellos giran en torno a varios desarrollos centrales. De un lado, el nacimiento del llamado Proceso 8000, que implica las primeras acusaciones judiciales contra importantes políticos por corrupción ligada al narcotráfico. De otro lado, los avatares del juicio al presidente, que es el eje articulador de los demás fenómenos. En tercer término, los conflictos entre órganos de poder, en especial entre el Ejecutivo y la Fiscalía de un lado y la Procuraduría y la Fiscalía del otro. Enfrentamientos que son consecuencias de los anteriores procesos y se articulan con las intervenciones de las altas cortes, que se constituyen también en actores y escenarios importantes de la crisis. Y finalmente, los diversos debates en el Congreso en torno a algunas tentativas para quitar piso jurídico al Proceso 8000. Entonces, primer subtítulo de esa primera parte. Hacia el Proceso 8000, una fiscalía reorientada a la investigación de la corrupción política. La presente crisis nace inmediatamente con componentes judiciales, pues se desencadena el 22 de junio de 1994, 3 días después de la elección de Samper, debido a denuncias públicas con base en las grabaciones telefónicas de conversaciones entre los Rodríguez Orejuela y el periodista Alberto Giraldo sobre entradas de dineros del llamado Cártel de Cali a la campaña del Partido Liberal. En principio, una acusación de esta naturaleza debía ser investigada por el Consejo Nacional Electoral, puesto que a este corresponde velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y financiación de las elecciones. Pero este organismo, que tiene claro origen político, pues sus miembros son elegidos en ternas presentadas por los partidos y su composición debe representar la relación de fuerzas en el Congreso, no actúa. Por su parte, el entonces fiscal general Gustavo de Greiff archiva la investigación, pero después de la elección del nuevo fiscal Alfonso Valdivieso el 18 de agosto de 1994, surgen nuevas evidencias a partir de listas de pagos de los Rodríguez, con nombres de congresistas, que habían sido encontradas en unos allanamientos en Cali durante meses anteriores. Esto lleva a la Fiscalía varios meses después, el 20 de abril de 1995, a formular denuncias contra varios congresistas, incluido el controlador, ante la Corte Suprema. Esta decisión de la Fiscalía es un momento esencial, no solo por el evidente impacto coyuntural que tuvo, sino también porque implica que el equipo directivo de la entidad efectuó tres opciones centrales que no eran nada obvias. De un lado, la investigación a la llamada clase política y sus vínculos con los empresarios de la droga se convierte en uno de los ejes de su actividad. De otro, esta estrategia se funda en una particular interpretación extensiva del delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Y finalmente, el anuncio público de las denuncias por parte del fiscal muestra que esta institución considera que sus investigaciones deben tener resonancia en los medios para que sean políticamente eficaces. Esta actuación de la Fiscalía provoca una muy rápida interferencia entre lo político y lo penal, pues el Poder Judicial empieza a investigar la clase política. Además, la base jurídica de la acusación de la Fiscalía es susceptible de ser atacada por dos aspectos, lo cual plantearía la posibilidad de una cierta politización de la justicia. En efecto, el tipo penal sobre el cual reposa el llamado Proceso 8000 es el enriquecimiento ilícito de particulares, consagrado en el Decreto de Estado de Sitio 1895 del año 1989,
que fue convertido en norma permanente en 1991 y que establece, comillas, el que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado derivado en una u otra forma de actividades delictivas, incurrirá por ese solo hecho en prisión de 5 a 10 años y multa equivalente al valor del incremento ilícito logrado. Fin de las comillas. Así, según algunos, no es válido definir la recepción de dinero del narcotráfico en una campaña como un enriquecimiento ilícito, pues no hay en sentido estricto un incremento patrimonial de quienes recibieron los recursos, pues estos fueron gastados en las elecciones. La Fiscalía ha respondido que el triunfo electoral es un aumento de estatus y una obtención de una ganancia del poder, que equivale a un incremento patrimonial, lo cual ha sido criticado pues se considera que se trata de una interpretación extensiva del delito, lo cual es contrario a los principios de legalidad y favorabilidad, bases esenciales del derecho penal liberal. De otro lado, se arguye que el enriquecimiento ilícito es un tipo penal derivado. ¿Qué significa eso? Significa que una persona A, acusada de recibir dinero de un presunto narcotraficante X, solo podría ser investigada y condenada por enriquecimiento ilícito si X es condenado previamente por exportar determinados kilos de droga y se demuestra que el dinero recibido por A proviene de la actividad por la cual X fue condenado. En cambio, la Fiscalía defiende el carácter autónomo del enriquecimiento ilícito de particulares, esto es, que no es necesario que X sea previamente condenado, pues A puede ser detenido y sancionado si existen suficientes pruebas de que recibió a sabiendas dinero proveniente de una actividad definida por la ley como delictiva. Siguiente subparte, titulada, esa subparte aparece en la página 104, estamos en la página 104. Se consolida el proceso 8000. La Corte Suprema dicta autos de detención. En los meses siguientes, la Corte Suprema de Justicia legitima jurídicamente en parte las interpretaciones de la Fiscalía, pues admite que el enriquecimiento ilícito es un tipo penal que puede ser investigado de manera autónoma y detiene a partir de noviembre de 1995 a varios de los congresistas denunciados. ¿Cuáles congresistas denunciados? Rodrigo Garavito, Álvaro Benedetti y Alberto Santofimio. En esas providencias, la Corte Suprema de Justicia acepta que es posible probar el enriquecimiento ilícito sin que medien condenas judiciales por los delitos de los que provendría el dinero mal habido, pues basta con que la persona tenga un aumento del patrimonio no justificado y que existan en el expediente elementos suficientes para inferir que ese incremento proviene de actividades definidas por la ley como delito. Por ejemplo, según la Corte, Rodrigo Garavito no logró justificar un incremento de su patrimonio por unos 350 millones. Además, recibió cheques de empresas de fachada de narcotraficantes confesos, como los Rodríguez Orejuela, como Export Café Limitada o distribuidora agrícola La Loma, las cuales no realizan actividades productivas que expliquen los pagos efectuados. Este hecho coincide con las declaraciones del tesorero del cártel, el tesorero apellidado Palomari, según la cual el cartel de Cali le pagaba a Garavito por medio de esas empresas. Y finalmente la conducta del congresista al recibir esos cheques lleva a la Corte a concluir que, comillas, sabía perfectamente de dónde venía el dinero, fin de las comillas, pues realizó múltiples operaciones irregulares para cobrarlos, como abrir cuentas con fotocopias de cédulas de otras personas y con firmas y huellas dactilares que no corresponden a los supuestos titulares. Siguiente subparte, titulada
los éxitos contra el cártel de Cali y el inicio del primer juicio al presidente. El nombre del tesorero de la campaña Samper, Santiago Medina, figura desde las primeras denuncias de la Fiscalía contra los congresistas, pero solo es detenido a finales de julio de 1995, cuando aparece un cheque en su favor girado por una empresa de fachada del cártel. La indagatoria de Medina, que es ampliamente publicitada por los medios, involucra al ministro Botero, quien renuncia y es detenido, y al propio presidente, que solicita entonces a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que investigue su conducta. Esto sucede casi al mismo tiempo de las capturas y entregas de los considerados principales jefes del cártel, es decir, los Rodríguez Orejuela, Santa Cruz y otros, etc., que habían llevado al vicepresidente de los Estados Unidos, Gore, a elogiar a Samper y a Botero porque, según sus palabras, con gran valor y a riesgo de sus propias vidas, estaban desarticulando a la principal organización de traficantes de droga. Así, en pocos días, Fernando Botero pasa de ser un ministro estrella y un héroe internacional en la lucha contra el narcotráfico a ser un preso por estar involucrado en la entrada de dineros del cártel de Cali a la campaña presidencial. Siguiente subparte. Estamos sobre la página 105. La Corte Constitucional defiende el fuero presidencial. Algunos sectores cuestionan entonces la idoneidad de la Comisión de Acusaciones para investigar al presidente y consideran que ello es competencia de la Fiscalía. Al resolver una excusa presentada por Santiago Medina, la Corte Constitucional defiende el fuero presidencial y precisa que la competencia para investigar al jefe de Estado es de la Cámara, pero que el fiscal puede aportar pruebas contra ese funcionario y denunciarlo ante esa corporación. El proceso del presidente se judicializa entonces totalmente, pues la comisión se centra en la búsqueda de una prueba que comprometa delictivamente al presidente, lo cual es supremamente difícil, y elude cualquier acusación por, comillas, indignidad, fin de las comillas, la cual implica razones de separación del cargo que van más allá de las conductas delictivas y hubiera conferido una naturaleza más política que penal al juicio. Así, a finales de diciembre, la comisión dicta resolución inhibitoria, esto es, se abstiene de acusar al presidente, pues considera que no hay ninguna prueba que comprometa su responsabilidad, pero que tampoco hay evidencia de su inocencia. Siguiente subtítulo, subparte. El narcomico, los enfrentamientos en torno al alcance del tipo penal de enriquecimiento ilícito. A finales del año, el Senado aprueba la incorporación en una ley de un artículo que señalaba que la doctrina constitucional adoptada en las sentencias de la Corte Constitucional era obligatoria en los siguientes casos. Comillas. Son 3 casos. Primero, doctrina constitucional. Cuando dicte sentencias interpretativas, es decir, aquellas que declaren la exequibilidad de una norma legal condicionada a una determinada forma de interpretación. Segunda, cuando la parte motiva de la sentencia proferida por la Corte Constitucional guarde relaciones directas o tenga nexos con la parte resolutiva de la misma. Tercero, en los casos de sentencias integradoras, es decir, cuando a falta de legislación adecuada para resolver un asunto concreto sometido a su competencia, el juez aplique directamente la norma constitucional. Fin de las comillas. En estos eventos, agregaba la norma, la inobservancia de esa doctrina, comillas, será causal de mala conducta, fin de las comillas.
En una primera lectura, este artículo parece inocente y totalmente jurídico, pues simplemente fortalece el poder de la Corte Constitucional. Sin embargo, este súbito interés de los congresistas en hacer obligatoria la doctrina constitucional resultaba un poco extraño y paradójico, pues pocos meses antes, durante el trámite de la ley estatutaria de la Administración de Justicia, la Corte había sido objeto de fuertes ataques por los mismos parlamentarios que consideraban que ese tribunal era un cuerpo judicial arrogante que usurpaba los fueros del legislativo al tratar de imponer su doctrina y al efectuar sentencias interpretativas e integradoras. Varios senadores incluso propusieron pura y simplemente su eliminación. Otros plantearon reformas para disminuir el poder de la Corte, prohibiendo las sentencias condicionales e introduciendo una mayoría calificada para las decisiones de inexequibilidad. Finalmente, una importante oposición ciudadana impidió que tuvieran éxito las reformas más perjudiciales para la Corte, pero en el proyecto que se aprobó se incluyó un artículo que restringía la fuerza de sus sentencias. En efecto, el artículo 48 del proyecto de ley estatutaria establecía que solo era de obligatorio cumplimiento la parte resolutiva de las sentencias, pues la parte motiva era un simple, comillas, criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general, fin de las comillas. Nótese, pues, la diferente actitud del Congreso, que a mediados de 1995 pretende erosionar la obligatoriedad de la doctrina constitucional y a finales de año busca fortalecerla. Sin embargo, el misterio tiene su explicación, ya que la norma aprobada en diciembre tenía alcances específicos, pues buscaba que la doctrina que aparentemente la Corte Constitucional había establecido en la sentencia que declaró constitucional el delito de enriquecimiento ilícito de particulares fuese obligatoria para la Fiscalía y la Corte Superior de Justicia, pues podía ser considerada como un contenido de la parte motiva inextricablemente unido a la decisión de exequibilidad. Según esta doctrina, se trataría de un tipo penal derivado, ya que debía haber sentencia condenatoria de los delitos de los cuales provendría el incremento patrimonial no justificado. En efecto, en la sentencia C-127 de 1993, la Corte Constitucional dijo al respecto del enriquecimiento de particulares, comillas, la expresión, comillas, de una u otra forma, fin de las comillas, debe entenderse como incremento patrimonial no justificado, derivado de actividades delictivas en cualquier forma que se presenten estas. Las actividades delictivas deben estar judicialmente declaradas para no violar el debido proceso, y el artículo 248 de la Constitución Política, según el cual únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales, fin de las comillas. Por ello se habló del, comillas, narcomico, fin de las comillas, pues el Congreso pretendía quitar el carácter autónomo al delito de enriquecimiento ilícito de particulares, pero sin asumir los costos políticos de tal decisión, ya que estos serían endosados a la Corte Constitucional. Finalmente, este artículo, que jurídicamente era impecable, se hundió, pero el debate sobre los alcances de la doctrina de la Corte Constitucional en relación con el enriquecimiento ilícito se mantuvo, por lo cual este tribunal se constituyó en un escenario importante en torno a la suerte de las acusaciones penales. Así, el periodista Alberto Giraldo, implicado en el proceso 8000, interpuso una acción de tutela por considerar que la Fiscalía estaba desconociendo la exigencia impuesta por la Corte Constitucional, por cuanto él no podía ser investigado por enriquecimiento ilícito mientras no hubiera condena contra los miembros del Cártel de Cali de quienes provendría su incremento patrimonial. Finalmente, en un dividido fallo, a mediados de julio del 96, la Corte abandonó su justicia y adhirió a la tesis de la Fiscalía y de la Corte Superior de Justicia, Corte Suprema de Justicia, sobre el carácter autónomo del enriquecimiento ilícito.
Estamos sobre la página 108 y seguimos con la siguiente subparte, titulada Los ataques jurídicos contra la Fiscalía. Durante ese tiempo, la Fiscalía fue objeto de dos importantes debates jurídicos. De un lado, la Corte Suprema de Justicia había nombrado al fiscal Valdivieso únicamente para terminar el periodo de Grave, esto es, hasta abril del 96. Pero esa limitación había sido demandada ante el Consejo de Estado por un ciudadano que consideraba que el periodo del fiscal era individual por 4 años. A su vez, la Corte Constitucional debía decidir sobre la constitucionalidad de esta ley estatutaria de administración de justicia, que en su artículo 29 señalaba que los reemplazos del fiscal general eran únicamente para terminar el periodo, norma que había sido aprobada por el Congreso, según algunos, para deshacerse del proceso 8000, forzando un cambio de fiscal. En decisión dividida, la Sala Plena del Consejo de Estado anuló la restricción impuesta por la Corte Suprema de Justicia al nombramiento de Valdivieso, por lo cual éste durará en su cargo hasta el 18 de agosto de 1998. Recordemos que este texto fue publicado en el 96, en pleno fragor de los acontecimientos. Sigamos con el texto de Rodrigo. La Corte Constitucional reafirmó esta decisión al declarar la inexequibilidad del artículo de la ley estatutaria que señalaba que el fiscal era nombrado únicamente para terminar el periodo. De otro lado, el procurador, quien también es acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito, investiga disciplinariamente al fiscal y a sus principales colaboradores. Al fiscal, por una supuesta irregularidad en un contrato administrativo cuando se desempeñaba como ministro de Educación; al vicefiscal, por negligencia al haber dejado libre a un funcionario venezolano acusado de estar involucrado en robo de carros; y al director del Cuerpo Técnico de Investigación, es decir, el CTI, a quien finalmente sanciona por obstrucción a la justicia con suspensión temporal de su cargo, por lo cual este funcionario decide renunciar. Siguiente subparte, titulada El nuevo juicio al presidente. En enero de 1996, el exministro Botero efectúa unas declaraciones públicas en las cuales reconoce su culpa en la infiltración de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial y precisa que el propio presidente tiene también una alta responsabilidad. Esto genera una reapertura de la investigación en el Congreso con una denuncia formal presentada por el fiscal Valdivieso ante la Cámara. Igualmente, se modifican parcialmente las reglas procesales, pues la Ley 273 de 1996 levanta la reserva sumarial sobre el juicio al presidente y establece que la decisión sobre el cierre de la investigación corresponde a la plenaria de la Cámara y no a la comisión individualmente considerada. Finalmente, en junio de 1996, aquí dice 66, pero esto ha de estar mal. Finalmente, en junio de, aquí dice 1966, pero debe ser 1996. Finalmente, en junio de 1966, el presidente es formalmente absuelto por la Cámara, que con amplia mayoría se abstiene de conocer cualquier cargo por indignidad y precluye la investigación penal en su contra, lo cual significa que Samper no podrá ser juzgado nuevamente por esos hechos. Siguiente subparte es la última de la primera parte del artículo. Las nuevas intervenciones de las altas corporaciones y de la Fiscalía. Estamos en la página 110. Durante este proceso al presidente, nuevamente las altas corporaciones son escenarios del desarrollo de la crisis. Así, la Corte Suprema no solo detiene a nuevos congresistas, sino que además ordena la suspensión del procurador por interferencia en los procesos adelantados ante esa corporación. De otro lado, el Consejo de Estado tiene que investigar a varios congresistas por haber votado a favor
el llamado, comillas, narcomico, fin de las comillas, cuando se cursaban en su contra procesos por enriquecimiento ilícito. El Consejo se divide y en votaciones muy apretadas decreta la pérdida de investidura de algunos de ellos, pero absuelve a otros. Igualmente, el 9 de mayo de 1996, la sección electoral de ese tribunal suspende los límites de gastos que había fijado el Consejo Nacional Electoral para las elecciones del 94, lo cual significaba que los directivos de las campañas no pueden ser juzgados por haber desbordado estos topes y haber declarado que sus gastos se habían ajustado a los límites establecidos. Por su parte, la Corte Constitucional, al resolver 2 demandas de inconstitucionalidad, fija nuevas reglas al juicio al presidente. De un lado, establece que las votaciones deberán ser públicas y no secretas, como lo preveía el reglamento del Congreso. Y de otro lado, señala que los parlamentarios podían incurrir en delitos si absolvían al presidente existiendo evidencia en su contra, lo cual lleva a unos ciudadanos a denunciar ante la Corte Suprema a todos los representantes que habían votado en favor de la preclusión de la investigación. Finalmente, la Fiscalía detiene al procurador y recibe en indagatoria a 3 de los principales ministros de Samper. Contra estos últimos dicta medida de aseguramiento, pero no los detiene pues por la caída de los topes electorales, no los investiga por falsedad, sino únicamente por encubrimiento, delito que no supone la privación de libertad de la persona durante la investigación. Es el fin de la primera parte. Vamos a la página 111 y al título de la segunda parte. Los orígenes de la judicialización. Bien, las subpartes de la segunda parte titulada Los orígenes de la judicialización son las siguientes. Primera subparte. El factor socioeconómico determinante, el impacto global del narcotráfico. Segunda subparte. Desencanto de la política, crisis de representación y protagonismo judicial. Siguiente. El impacto de las transformaciones de la justicia. Siguiente. Ciertos silencios en la Asamblea Constituyente en materia de reforma política. Y siguiente subparte y última, titulada El juego de los actores y la judicialización de la crisis. Bien, entonces, título de la segunda parte, recordemos que es Los orígenes de la judicialización. Como vemos, la crisis ha estado marcada por constantes interferencias entre los procesos judiciales y los debates políticos. Esta judicialización de una crisis, que en principio parecía eminentemente política, se explica tanto por factores estructurales como por recientes transformaciones institucionales, en especial en el campo judicial. Con relación a los factores estructurales, el autor dice que explaya la teoría, dice que tales como la naturaleza del narcotráfico, en cuanto a factores estructurales, tales como la naturaleza del narcotráfico o la precariedad de los sistemas de representación política en el país. Bueno, seguimos. Igualmente, los actores involucrados han favorecido la judicialización por encontrarla acorde con sus intereses en determinadas coyunturas. Primera subparte. Título. El factor socioeconómico determinante, el impacto global del narcotráfico. El telón de fondo de la actual crisis está relacionada con el profundo impacto del narcotráfico, que es un mecanismo dinámico de acumulación que ha transformado de manera sustancial la sociedad colombiana, pero está fundado en conductas definidas como delictivas. Por ello, sociológicamente el narcotráfico es una producción y comercialización de bienes y servicios ilegales
que podría caracterizarse como una producción mercantil gangsteril, efectuada por empresarios ilegales de la droga. Esta ilegalidad del narcotráfico tiene una relación estrecha con la tasa de ganancia elevada, puesto que sus riesgos, el secreto que acompaña sus actividades, los escrúpulos éticos que puede despertar en algunos, constituyen barreras a una movilidad libre del capital que permiten la realización de ganancias extraordinarias. Tasa de ganancia extraordinaria e ilegalidad están entonces relacionadas. Es porque la tasa de ganancia es elevada que el narcotráfico sigue siendo dinámico a pesar de su ilegalidad. Es porque es ilegal que la tasa de ganancia es particularmente elevada. La economía de la droga es entonces muy dinámica gracias y a pesar de su ilegalidad. Pero no debemos pensar en esa economía ilegal como un compartimiento estanco desvinculado del resto de actividades productivas. El narcotráfico se articula a la economía oficial por medio de varios mecanismos y en especial por las particularidades de su circulación financiera. Pero igualmente la ilegalidad provoca también otros efectos ya que genera riesgos, de suerte que los empresarios deben desarrollar mecanismos de protección eficaces para el desarrollo de sus actividades, como la corrupción, el secreto y la violencia. Así, la neutralización de los organismos de control del Estado y la compra de inmunidad política por medio de la corrupción parece consustancial a toda economía ilícita de dimensiones económicas importantes. Igualmente importante como mecanismo de protección es el recurso a la violencia. Por eso, el narcotráfico lleva implícita una cierta violencia y supone para su expansión la existencia de redes importantes de corrupción, las cuales son a su vez dinamizadas por el mercado de la droga. El autor dice, para explicar un poco, dice, el narcotráfico en tanto que forma de acumulación basada en una ganancia ilegal. Bueno, sigamos. La corrupción y la violencia son así condición y efecto del narcotráfico, lo cual no quiere decir que la corrupción política y la violencia colombianas se expliquen exclusivamente por el narcotráfico, pues ellas tienen otros fundamentos. Es más, a veces irónicamente se podría sostener que la política colombiana ha sido tradicionalmente tan violenta y corrupta que corrompió al propio narcotráfico nacional, haciéndolo particularmente proclive a la violencia. Además, la ilegalidad de las drogas no es definida por el derecho interno, sino por una normatividad internacional en la cual el papel de los Estados Unidos ha sido determinante, por lo cual las políticas frente a las drogas están constantemente influidas por esta potencia imperial. En efecto, el régimen prohibicionista internacional ha sido una globalización de la política interna contra las drogas de Estados Unidos. Así, el tema de las drogas permitió desde sus inicios que los Estados Unidos desempeñaran un papel cada vez más importante en el escenario internacional, pues hay una coincidencia histórica significativa entre la puesta en marcha de los sistemas de control internacional de las sustancias psicoactivas y la progresiva hegemonía de los Estados Unidos en la política y la economía mundiales. Estas características del narcotráfico no solo están en el origen de la presente crisis, pues se trata explícitamente de la financiación de la campaña presidencial por el Cártel de Cali, sino que además favorecen la permanente interferencia entre lo judicial, lo político y lo internacional en nuestro país. Así, los empresarios de la droga compran inmunidades sociales y políticas mediante amenazas y prácticas de corrupción, lo cual potencialmente puede enfrentarlos al Poder Judicial. A su vez,
Los Estados Unidos, que definen al narcotráfico como problema de seguridad nacional de naturaleza delictiva, utilizan una combinación de presiones políticas y colaboraciones judiciales para atacar a los narcotraficantes, lo cual tiende a provocar en Colombia permanentes oposiciones e interferencias entre los órganos políticos y los aparatos judiciales. Interesantísimo. El debate sobre la extradición es particularmente significativo en este aspecto. El tratado con los Estados Unidos fue suscrito por el gobierno en 1979 y aprobado por el Congreso en 1980, pero solo empezó a ser aplicado a raíz del asesinato atribuido al narcotráfico del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinato acaecido en 1984. Esto colocó a la Corte Suprema en la mira de los traficantes, pues ese tribunal debía rendir concepto previo sobre las distintas extradiciones y pronunciarse sobre la constitucionalidad misma de la Ley 27 de 1980, que aprobó internamente el tratado. Luego del asesinato de varios magistrados, la Corte declaró el 12 de diciembre del 86, por discutibles vicios de forma, la inconstitucionalidad de la ley. Frente a los intentos del gobierno Barco por aplicar el tratado, a pesar de la sentencia de la Corte, el Consejo de Estado señaló el 23 de marzo de 1988 que el tratado estaba vigente internacionalmente, pero no podía ser aplicado pues estaba pendiente, comillas, un requisito para su aplicabilidad, ¿cuál? La ley aprobatoria, fin de las comillas. De esa manera, las altas cortes parecían indicar que el Ejecutivo había descargado sobre la rama judicial una lucha que debía ser liderada por los órganos políticos, pues establecían como requisito para aplicar la extradición la aprobación del tratado por parte del Congreso. Vamos a la siguiente subparte de la parte 2, estamos sobre la página 114. Título: Desencanto de la política, crisis de representación y protagonismo judicial. Otro factor que ha alimentado la judicialización de la crisis ha sido el desencanto de los colombianos frente a la política, puesto que ello ha llevado a ciertos sectores a exigir del Poder Judicial respuestas a problemas que en principio deberían ser debatidos y solucionados gracias a la movilización ciudadana en las esferas políticas. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. En efecto, a nivel internacional se ha sostenido que la crisis de las formas de representación y de la política en general son factores que han incidido profundamente en el protagonismo actual de los jueces. Así, la extensión o tal vez mayor transparencia de la corrupción coloca a los jueces en el centro del panorama político, ya sea por su permeabilidad a la propia corrupción, ya sea por su actividad en contra de ella, que no solo los ha enfrentado a los poderes políticos, sino que ha convertido a ciertos fiscales o jueces en personajes de gran notoriedad pública y respaldo ciudadano. Igualmente, en el campo social, algunos sectores de la judicatura se han comprometido en la defensa de los derechos ciudadanos, lo cual ha hecho que el aparato judicial, que no tiene origen popular, sea a veces percibido como más democrático que los órganos políticos elegidos por voto, con lo cual ha operado un cierto desplazamiento, bastante paradójico, de la legitimidad democrática del sistema político al sistema judicial. En el caso colombiano, la debilidad de los mecanismos de representación política es más profunda, por lo cual es mayor la tentación de sustituir la política por la acción judicial. No es este el espacio para presentar sistemáticamente ese fenómeno, que ha sido ampliamente analizado por otros autores. Bástenos indicar que el Frente Nacional implicó una profunda despolitización de la vida colombiana, de suerte que la dinámica electoral empezó a ser dominada por una lógica de clientela. Esto no solo fragmentó aún más a los partidos tradicionales, sino que además acentuó la disociación entre la política y la sociedad, por lo cual el sistema político, dominado por el clientelismo, se mostró cada vez con menos capacidad para mediar democráticamente los conflictos entre los colombianos. Todo ello se tradujo en un profundo desprestigio del Congreso y de la llamada clase política. Sin embargo,
Lo cierto es que el narcotráfico y el descrédito del Congreso no son nuevos, por lo cual surge un obvio interrogante. Pregunta: ¿qué es lo que provocó la crisis y su judicialización precisamente en estos 2 últimos años? Fin de la pregunta. Y a mi parecer, ello está ligado a ciertas transformaciones institucionales y a la lógica misma de los actores involucrados en la crisis. Siguiente subparte titulada El impacto de las transformaciones de la justicia. Estamos en la página 115. En los últimos años el aparato judicial ha sufrido profundos cambios. Antes de la Constitución del 91, la rama judicial tenía una situación bastante paradójica, pues combinaba una autonomía e independencia orgánicas absolutas con una dependencia casi total del Ejecutivo a nivel administrativo y financiero. El Poder Judicial era orgánicamente independiente, pues desde el plebiscito de 1957, los miembros de las altas corporaciones eran elegidos por la misma entidad. Dice Rodrigo Upridny entre paréntesis, cooptación. Fin del paréntesis. A su vez, los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema designaban a los magistrados de los tribunales y estos a los jueces. No había pues ninguna influencia directa de los órganos políticos en la conformación del Poder Judicial, un caso de autonomía judicial casi único en el mundo y que, para bien o para mal, distanció bastante al gremio judicial de la llamada clase política. Pero era un poder igualmente muy débil, pues no solo carecía de recursos, sino también de muchos poderes jurídicos y autonomía administrativa. Esta paradoja tal vez se explica si se tiene en cuenta que la independencia judicial no fue una conquista del activismo político de los funcionarios judiciales, ni un triunfo de movimientos ciudadanos en defensa del Estado de Derecho, ni siquiera un proyecto particular de algún sector de los partidos políticos. Por esas particularidades de la historia colombiana, la independencia de la rama judicial fue obra de la Junta Militar. En efecto, antes del plebiscito, los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado eran elegidos por 5 y 4 años respectivamente por las cámaras, de ternas presentadas por el presidente. La Corte elegía a los magistrados de los tribunales de cada distrito judicial, quienes a su vez nombraban a los jueces. Había entonces una considerable influencia de los órganos políticos en la conformación de los tribunales. Los acuerdos entre los partidos para la consulta plebiscitaria que dio origen al Frente Nacional no previeron nada en relación con el Poder Judicial, pero la Junta Militar propuso que se añadiera al texto un artículo que consagraba que los magistrados de la Corte Suprema eran vitalicios y de nombramiento por la misma entidad. Rodrigo Upridny dice entre paréntesis, cooptación, fin del paréntesis. Según los militares, esa modificación era necesaria para que la Corte fuera independiente de los poderes ejecutivo y legislativo y en particular de, comillas, una clase política que por intereses de partido había conducido al país a una violencia de barbarie, fin de las comillas. Según algunos, de esa manera los jefes de la Junta querían también evitar que, una vez reinstaurado el gobierno civil, una Corte Suprema, influida por los partidos, pues era nombrada por el Congreso, pudiera llevarlos a juicio por su anterior apoyo a la dictadura de Rojas. En efecto, según la Constitución que sería refrendada por el plebiscito, correspondía a la Corte juzgar a los comandantes generales. El mecanismo de la cooptación disminuiría considerablemente tales riesgos, pues los primeros magistrados serían nombrados por la propia Junta. Los partidos no fueron receptivos a esa propuesta e incluso Darío Echandía redactó un informe desfavorable a la misma, pero la Junta condicionó la realización del plebiscito a la aceptación de esa reforma. Esto explica que el decreto 247 del 4 de octubre de 1957, que convocaba el plebiscito,
fuera fundamentalmente el proyecto de Sitges, con algunas mejoras de técnica jurídica, pero con 3 artículos más. Uno, que prohibía nuevos plebiscitos. Otro, que señalaba que al menos el 10% del presupuesto de gastos sería para la educación. Y el tercero, que consagraba la paridad en la Corte Suprema y el carácter vitalicio de sus miembros. Pocos días después, el 9 de octubre, la Junta expidió el decreto 251 que extendía el mismo régimen al Consejo de Estado e introducía la cooptación. Así, por esa vía, los militares consagraron una total autonomía del Poder Judicial que ni los jueces ni ninguna fuerza política habían buscado y cuya importancia al principio pasó relativamente inadvertida. No es pues extraño que esa rama judicial orgánicamente independiente estuviese subordinada presupuestal y administrativamente al Fondo Rotatorio de Justicia, con mayúsculas iniciales, adscrito al Poder Ejecutivo, pues la independencia judicial fue producto de una conjunción fortuita de factores históricos. En tal contexto, la Constituyente introduce cambios importantes en la rama judicial que la vinculan en forma más estrecha al proceso político. Las Cortes deben participar en nombramientos de otros funcionarios, pues por ejemplo, el Consejo de Estado elige de ternas presentadas por los partidos a los miembros del Consejo Nacional Electoral. A su vez, los aparatos políticos adquieren una cierta injerencia en el nombramiento de ciertos jueces. Así, los magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura son elegidos por las cámaras. Todo ello implica una mayor interferencia entre lo político y lo judicial. De otro lado, la Asamblea tuvo de la corrección de los vicios políticos una visión eminentemente moralizante. Esto es, que la superación de los mismos no se hacía por un perfeccionamiento del sistema de representación política, es decir, reforma a los partidos y al sistema electoral, sino por medio de la consagración de un régimen draconiano a los políticos, que correspondería al sistema judicial aplicar, para lo cual se les dotó de poderes en este aspecto. De un lado, se eliminó la figura de la inmunidad parlamentaria, la cual fue sustituida por un fuero. En efecto, el artículo 107 de la Constitución anterior señalaba que, comillas, ningún miembro del Consejo podía ser aprehendido ni llevado a juicio criminal sin permiso de la Cámara a la que pertenece, fin de las comillas. Norma que fue eliminada, de suerte que la Corte Suprema puede investigar y juzgar a los congresistas en todo momento. De otro lado, se consagró la pérdida de investidura contra aquellos congresistas que cometieran faltas como tráfico de influencias, violación del régimen de incompatibilidades o incluso inasistencia a más de 6 plenarias en las que se votaran proyectos de ley. Esta sanción judicial es decretada por el Consejo de Estado e implica que la persona no puede volver a ser congresista. Por último, pero no por ello menos importante, la Asamblea crea la Fiscalía General de la Nación. Se trata de una reforma que tiene sus ironías, pues en sus orígenes fue una propuesta de sectores autoritarios, que estaban interesados en aumentar la injerencia del Ejecutivo en la investigación penal. Muchos defensores de la Fiscalía consideraron que su introducción era necesaria porque el anterior sistema favorecía la impunidad. ¿De qué forma? No existía una autoridad que se responsabilizara globalmente de la investigación penal, de manera que cada juez instructor investigaba en forma casi solitaria los delitos que llegaban a su despacho. No siempre había una especialización por materias, pudiendo un juez pasar de investigar un homicidio a analizar un accidente de tránsito o una estafa. Finalmente, no había quien coordinara a las múltiples autoridades de la policía judicial. El autor recuerda que la policía judicial es el DAS, la DIJÍN,
el cuerpo técnico de la policía judicial y otros, etc. De suerte que los jueces investigadores no tenían en su servicio auxiliares que los apoyaran en sus funciones. Todas estas dificultades se agravaban frente al crimen organizado por la complejidad de los hechos y la desprotección en que se encontraban los jueces instructores. Toda esa dispersión explicaba que muy pocos casos concluyeran satisfactoriamente siquiera la fase sumarial. Por ejemplo, comillas, en 1987 tan solo un 6% de los procesos nuevos pasó a la etapa del juicio, fin de las comillas. Rodrigo Uprini cita en esas líneas textuales la publicación de Coyuntura Social, algo así como una publicación seriada del año 1989, el número 1 en la página 22. Para corregir esos defectos, la Fiscalía fue concebida como una gran organización jerárquica encargada de investigar los delitos, según la cual cada fiscal en cada proceso no debía actuar entonces en forma independiente, sino como agente del fiscal general, quien debía dirigir además las funciones de la policía judicial. Esta organización centralizada de la Fiscalía debería traducirse en una mayor especialización y eficacia en la persecución de los delitos, protección de testigos y de jueces. Además, debería permitir una mejor articulación entre la investigación penal y el manejo político, puesto que el fiscal general podría suministrar al gobierno información sobre las investigaciones en curso si ello era necesario para el control del orden público. Sin embargo, otros sectores veían con cautela los peligros potenciales de un órgano de esa naturaleza si quedaba en poder del Ejecutivo, por lo cual se radicó la Fiscalía en la rama judicial. Se creó así un híbrido que tiene enormes riesgos, pues a pesar de hacer formalmente parte, según la Constitución, de la rama judicial, la Fiscalía tiene una estructura interna de tipo administrativo. Así, mientras que antes eran reglas jurídicas las que definían cuál era el juez que investigaba un delito, por ejemplo, según el lugar en que éste ocurriera, ahora el fiscal general distribuye, según su criterio, los asuntos entre sus subordinados y puede desplazarlos de las investigaciones cuando lo considere necesario. Por eso, si bien los fiscales delegados ya no son funcionarios solitarios como los anteriores jueces instructores, lo cierto es que tampoco son independientes. Hacen parte de un aparato comandado por un gran jefe, el fiscal general. Eso no tendría consecuencias perjudiciales si la actividad de los fiscales estuviese controlada por jueces independientes, como sucede en países como Estados Unidos o Italia. Pero el peligro del sistema colombiano es que los fiscales, haciendo parte de esa gran estructura administrativa de investigación, tienen también durante la fase de instrucción todos los poderes propios de los jueces, es decir, pueden dictar autónomamente órdenes de captura, autos de detención, autorizaciones de allanamiento y otras cosas. Conferir esos poderes judiciales a funcionarios organizados administrativamente plantea grandes riesgos de arbitrariedad. El fiscal general concentra entonces un poder inmenso. Pero el carácter judicial de la Fiscalía tiene también importantes virtudes, pues ese órgano ha asumido posiciones y llevado a cabo investigaciones que comprometen la responsabilidad gubernamental y que no hubieran sido posibles si hubieran triunfado las propuestas iniciales según las cuales el fiscal general era de libre nombramiento y remoción por parte del presidente. La independencia de la Fiscalía ha sido, pues, determinante, ya que le ha permitido a la justicia diseñar una agenda autónoma de trabajo, esto es, establecer prioridades de su gestión sin verse bloqueada por interferencias de los órganos políticos. Por ello, en Italia, según el fiscal Di Pasquale,
Una de las claves que explica la operación de Manos Limpias, recordemos que Manos Limpias relacionado con Italia, fue una reforma judicial que en 1989 dio a los fiscales, comillas, poderes de investigación directa, fin de las comillas. Esto muestra que sin independencia de la Fiscalía no hubiera habido proceso 8000, ni juicio al presidente, ni crisis política, lo cual no deja de ser irónico, pues uno de los constituyentes que más defendió esta independencia fue Horacio Serpa. Las recientes transformaciones de la justicia han potenciado entonces las posibilidades de que los jueces controlen a los políticos, pues no solo se les atribuye esa tarea, pérdida de investidura, eliminación de la inmunidad, etc., sino que también se les dota de instrumentos y recursos para hacerlo. Por ejemplo, el aumento del gasto judicial ha sido considerable en los últimos 5 años. Pero igualmente esos cambios han aumentado las posibilidades de interferencia entre lo judicial y lo político. Estamos en la página 120 y a continuación leeré el título de la siguiente subparte, que hace parte de la parte número 2. Criterios silenciosos en la Asamblea Constituyente en materia de reforma política. La judicialización se explica también por ciertos rasgos del régimen político que no fueron tocados por la Constituyente. De un lado, Colombia mantiene un rígido sistema presidencialista con periodos fijos para jefe de gobierno y Congreso y sin que haya posibilidad de revocar el mandato a estos representantes. Esto tiende a judicializar las crisis políticas, pues como lo muestra claramente el caso de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, solo mediante un proceso es posible expulsar a un presidente frente al cual existe un cuestionamiento político de parte de otras fuerzas. Es pues necesario recurrir a acusaciones jurídicas para desplazarlo del cargo, pues no existe la posibilidad de anticipar elecciones o disolver el Parlamento. La crisis no puede entonces solucionarse mediante un recurso al electorado para que arbitre entre las posiciones enfrentadas, como puede hacerse en un régimen parlamentario. Esto explicaría en parte ciertas diferencias entre el caso colombiano y el italiano, pues mientras que en ese país la investigación de Manos Limpias implicó una recomposición de las fuerzas políticas, en Colombia el proceso 8000 no ha tenido tal efecto, lo cual podría deberse a que en Italia la anticipación de las elecciones permitió que la crisis adquiriera una dimensión política y desbordara así el terreno de lo puramente judicial. De otro lado, tal vez preocupada excesivamente por introducir la democracia participativa y purificar por medios judiciales la actividad del Congreso, la Constituyente no introdujo correctivos propiamente políticos a los sistemas de representación y de partidos. No solo no se consagraron normas que permitieran un control interno a la actividad de los partidos, sino que incluso se prohibió a la ley establecer cualquier exigencia sobre su organización interna. Además, se admitió que un partido pudiera presentar numerosas listas, con lo cual se erosionó la posibilidad misma de institucionalizar la actividad de las fuerzas políticas. Finalmente, continuó el régimen electoral de quociente, con adjudicación al residuo mayor que, como es sabido, es tal vez el que más estimula el fraccionamiento de las fuerzas políticas por las llamadas operaciones, comillas, avispa, fin de las comillas.
Todo ello no solo favoreció la infiltración de los dineros del narcotráfico, sino que mantuvo los problemas tradicionales de representación política, por lo cual, cuando se comenzó a desarrollar la crisis, no existían fuerzas políticas estructuradas capaces de ofrecer a la ciudadanía una alternativa política creíble. Para muchos colombianos no existe ninguna diferencia sustantiva en términos de moralidad política entre el presidente y quienes lo cuestionaban, pero hacían parte de los partidos tradicionales, por cuanto todos habrían convivido con el narcotráfico, el clientelismo y la corrupción. En cambio, los funcionarios judiciales tradicionalmente distanciados de la actividad electoral podrían tener más aceptación y credibilidad. Eso explica que durante todo el desarrollo de la crisis, el presidente Samper haya mantenido índices de popularidad mayores a cualquier otro político tradicional y solo fuera superado por el alcalde de Bogotá, que representa la campaña moralizadora. El alcalde de Bogotá era símbolo de la antipolítica, y por el fiscal general, que representaba la campaña moralizadora. Siguiente subparte de la parte segunda y última de esa parte segunda. Estamos en la página 122, título: El juego de los actores y la judicialización de la crisis. Dentro de este contexto, el propio juego de los principales actores ha tendido también a favorecer una permanente interferencia entre lo público y lo judicial. Esto es claro en el caso de uno de los principales protagonistas, los Estados Unidos, que en su relación con Colombia, comillas, combina todas las formas de lucha, fin de las comillas, pues utiliza tanto presiones políticas como ofertas de colaboración judicial. De esa manera, los estadounidenses a veces se apoyan en el gobierno colombiano para presionar al aparato judicial, como sucedió durante el final de la presidencia de Gaviria, o por el contrario, estimulan investigaciones judiciales internas para presionar a los órganos políticos, como parece suceder actualmente. Y ello tiene importantes efectos sobre la crisis, la cual se incuba en la segunda mitad de 1993, cuando tres hechos importantes acontecen. De un lado, y al parecer con presencia de abogados del Cártel de Cali, se reforma el Código de Procedimiento Penal a fin de hacer más flexible la aplicación de la política de sometimiento a la justicia. Después de muchos debates y conflictos, se expide con el beneplácito del gobierno Gaviria la Ley 81 de 1993. De otro lado, en noviembre de 1993, el entonces fiscal general Gustavo de Greiff apoya la legalización de la droga como forma de eliminar los incentivos a la criminalidad organizada y recibe una fuerte crítica del entonces presidente Gaviria, quien poco después se postula para secretario general de la OEA. Finalmente, en diciembre de 1933, Pablo Escobar es abatido por la policía, y ese mismo día las autoridades estadounidenses señalan que esperan que las autoridades colombianas encaminen sus esfuerzos contra el Cártel de Cali. Estos procesos llevan a que el gobierno Gaviria inicie la persecución al Cártel de Cali, por lo cual el bloque de búsqueda es trasladado a esa ciudad. Ello ocurre en un momento en que se deterioran considerablemente las relaciones de la fiscalía dirigida por de Greiff, tanto con los Estados Unidos como con el gobierno Gaviria, el cual, a pesar de haber dado su visto bueno a la reforma al procedimiento penal, se opone a la política de sometimiento de los miembros del Cártel de Cali, no solo por temor a que se repita lo sucedido en la catedral, sino además para aparecer como confiable ante los Estados Unidos. Este país, por su parte, se opone a esa política no solo porque considera, dice Rodrigo Upridny, en parte con razón, que las penas impuestas terminan siendo demasiado bajas, sino además porque no quiere colaborar con un fiscal que públicamente defiende la legalización de la droga. Así,
el fiscal de Grave, que en 1992 había sido el personaje del año, se convierte en el obstáculo, según el gobierno y los Estados Unidos, para un radical enfrentamiento con el cártel de Cali. Estos elementos podrían explicar además la lógica de los eventuales acuerdos del cártel de Cali con sectores del Partido Liberal. Así, los empresarios de la droga buscan garantías de que se va a apoyar al fiscal de Grave en la concreción de la política de sometimiento, y ciertos sectores del liberalismo podrían verse tentados a aceptar esas ofertas, pues de todos modos pensaban poner en ejecución una política de sometimiento. Una vez se desencadena el proceso 8000, la lógica norteamericana se invierte, puesto que tiende a apoyarse en la labor de la Fiscalía, ahora liderada por Valdivieso, para presionar al gobierno Samper y al Congreso. A su vez, la Fiscalía, por ser un órgano de investigación criminal, inevitablemente tiende a la judicialización, en lo cual coincide coyunturalmente con los intereses estadounidenses, que ven ahora en la justicia un mecanismo de presión política. En tal contexto, algunos actores políticos intentan recurrir inicialmente a formas más políticas de presión, como las movilizaciones ciudadanas, por ejemplo, ya sea en favor de Samper, ya sea en su contra. Pero frente a la apatía ciudadana recurren posteriormente a los instrumentos jurídicos. Así, en vez de que surjan movimientos masivos de apoyo, a lo sumo se forman grupos de presión. Por ejemplo, se crea una respetable Comisión Ciudadana de Seguimiento para controlar el desarrollo del juicio al presidente, pero debido a la escasa participación ciudadana, las principales labores de esta comisión son judiciales, tales como demandas ante la Corte Constitucional, denuncias contra los representantes que precluyeron la investigación y otras cosas. Finalmente, el presidente también encuentra favorable jugar con la intersección entre lo jurídico y lo político. Judicializa su situación, pues reclama la plena prueba de su culpabilidad penal, con lo cual elude todo debate sobre su responsabilidad política en la penetración de los dineros del narcotráfico. Pero al mismo tiempo, politiza el debate para deslegitimar las acusaciones en su contra, pues sugiere que éstas representan un ataque neoliberal y pro-norteamericano contra su programa social de gobierno, con lo cual pretende aparecer como el guardián de los sectores populares y de los intereses nacionales. Ha sido el final de la segunda parte. Iniciamos con la tercera parte. La tercera parte no tiene subdivisiones. Estamos en la página 124. El título de la tercera parte es: a título de conclusión, riesgos y potencialidades de la judicialización de la crisis. Como hemos visto, la judicialización ha sido un componente trascendental del desarrollo de la crisis política colombiana. Ahora bien, ¿cómo evaluar ese rasgo? Creo que esa judicialización era casi inevitable, pues ciertos sistemas políticos pierden la capacidad para reaccionar frente a determinados tipos de prácticas de corrupción, cuando éstas ya se han generalizado tanto que hacen parte de las reglas ordinarias de juego del sistema. En tales contextos, las intervenciones de la rama judicial, como un actor parcialmente externo al sistema político como tal, pueden desencadenar procesos de transformación política que tal vez hubieran sido imposibles desde dentro del sistema político. En tal sentido, la crisis misma y su judicialización no son en sí mismas perjudiciales, pues pueden ser, como sucedió en Italia, un catalizador que permita una renovación democrática de la política. Sin embargo, lo que plantea riesgos es que la judicialización en Colombia ha sido desmesurada, lo cual puede tener efectos perjudiciales para nuestra precaria democracia. En primer término, ella puede comportar una sobrecarga del aparato judicial que empieza a asumir con dificultad tareas que no le corresponden totalmente.
La transferencia de la resolución de demasiados problemas a los jueces puede terminar por afectar la propia legitimidad de la administración de justicia, que no tiene en el largo plazo la capacidad de enfrentar tales retos. En segundo término, la judicialización de los conflictos políticos tiende casi inevitablemente a politizar, en el mal sentido del término, los conflictos judiciales, pues los tribunales y los procesos se convierten en escenarios e instrumentos de estrategias de actores políticos, lo cual desestabiliza en forma profunda el papel del sistema judicial como garante de los derechos de las personas y de las reglas de juego democráticas. El derecho deja de ser la regla general que toda la comunidad reconoce, pues el sentido de las normas se considera manipulable según los intereses. La opinión empieza entonces a desconfiar de toda decisión judicial, con lo cual se compromete la legitimidad misma de la administración de justicia. Así, cuando la Corte Suprema eligió al fiscal Valdivieso, pero únicamente para terminar el periodo de Greiff, pocos consideraron sospechosa esa restricción, que tenía un fundamento jurídico razonable. Pero cuando un año más tarde el Consejo de Estado o la Corte Constitucional tuvieron que estudiar el mismo tema, los medios de comunicación crearon un ambiente según el cual todo aquel magistrado que defendiera la tesis del periodo recortado del fiscal general estaba respondiendo a oscuros intereses. Igualmente, cuando la Corte Constitucional, con argumentos respetables, señaló en 1993 que el enriquecimiento ilícito de particulares era un tipo penal derivado, nadie objetó tal decisión. Pero cuando 3 años después tuvo que reestudiar el mismo asunto, los medios sugirieron que solo motivaciones no confesables podrían explicar que la Corte reiterara su jurisprudencia. En tercer término, la actual judicialización puede tener también la perversa virtud de legitimar, incluso en los sectores democráticos, mecanismos jurídicos peligrosos para la democracia y los derechos de las personas, como la interpretación extensiva de los tipos penales, el gran poder de la Fiscalía o la existencia de la justicia regional. En efecto, hoy parece sospechoso que se plantee la instauración de controles a la Fiscalía o que se defienda el desmonte de los jueces sin rostro, a pesar de que se trata de reformas eminentemente democráticas. En cuarto término, esta excesiva judicialización conduce a un aplazamiento de soluciones políticas que son necesarias. Así como lo vimos, la ausencia de reglas claras sobre partidos y elecciones no solo favoreció la infiltración de los dineros de la droga, sino que ha dificultado la creación de alternativas políticas democráticas. Sin embargo, las propias incidencias del proceso 8000 y del juicio al presidente han postergado y llevado a un segundo plano el debate sobre la reforma política. Finalmente, si bien la judicialización se explica en parte por la debilidad de los movimientos sociales y podría favorecer una nueva política democrática, lo cierto es que hasta el momento ella ha acentuado la apatía ciudadana, pues la mayoría de los colombianos no se ha sentido interpelada por la crisis, que ve como un conflicto entre actores que le son extraños. La población no parece interesada en incidir en estos procesos, sino que simplemente es espectadora de los mismos. A su vez, muchos de quienes participan tienden a utilizar las argucias judiciales en vez de buscar la formación de consensos democráticos, con lo cual fortalecen la impresión de que la solución de los fenómenos de corrupción y de los problemas políticos que les están asociados no depende de la participación democrática, sino de la actividad de jueces y fiscales providenciales. Esto es grave, pues implica no solo una acentuación de la desmovilización ciudadana, sino incluso el cuestionamiento de los propios principios democráticos, ya que son los funcionarios judiciales no electos a quienes correspondería defender las eventuales virtudes de la democracia. En efecto, si los funcionarios de origen popular son por regla general corruptos y los jueces no electos son quienes restauran la moral, entonces podría plantearse el colombiano. Pregunta: ¿para qué sirven la democracia y las elecciones? Fin de la pregunta.
Los riesgos de una salida autoritaria y antidemocrática son entonces enormes, pues cada vez más la sociedad comenzaría a confiar en hombres providenciales para la restauración de la virtud. De allí la importancia de lograr imprimir un carácter político a la actual crisis a fin de involucrar a los ciudadanos en su solución. Por ello me parecen esclarecedoras para la coyuntura colombiana las palabras de Benjamín Barber. Palabras de Benjamín Barber en 1990. Comillas. La democracia solo puede sobrevivir como democracia fuerte, asegurada no por grandes líderes, sino por ciudadanos responsables y competentes. Las dictaduras efectivas requieren grandes líderes, las democracias efectivas requieren grandes ciudadanos. Fin de las comillas. Y asimismo fin del artículo de Rodrigo Upritny en el texto que hace parte del texto Tras las huellas de la crisis política, publicado en el año 1996 por Editorial Tercer Mundo Editores. Gracias.